Buenas noches, República Dominicana. En el aire una nueva entrega de Toque Final. Esta noche vamos a dejar que Cleveland y Golden State pues decidan su situación en el tiempo extra y vamos a dejarles eso a Cleveland y a Golden State y nosotros aquí encarguémonos de ponernos al día sobre todo lo importante de esta semana, cosas importantes de la semana próxima, análisis importantísimo que tenemos, buenas entrevistas, como siempre. Toque final. Quiero pues lamentar como lo está haciendo toda la comunidad deportiva, la muerte de Miguel Félix Iglesias. Miguel Félix Iglesias, el empresario Miguel Félix Iglesias, que es hermano de Jesús Félix Iglesias, dirigente del PRM, el doctor Jesús Félix Iglesias, mientras que Miguel Félix Iglesias era del Partido de Liberación Dominicana. Entonces falleció en el día de hoy, está siendo velado en la funeraria Blandino, el empresario Miguel Félix Iglesias, creo que tenía 68 años de edad. Aquí lo vemos pues vestido de estrellista, que fue su equipo durante toda la vida. Él era de la directiva de las Estrellas Orientales, así es que nuestro pesar para toda la familia del doctor Miguel Félix Iglesias. Señores, Felipe González ha llegado al mediodía de hoy a Caracas, le permitieron llegar. Hasta ahora no tenemos reporte de que se hayan presentado cosas indeseables con el expresidente del gobierno español, Felipe González, que ha llegado en modo de solidaridad con los presos políticos en Venezuela. Él ha asumido la defensa internacional de ellos. Es el caso del alcalde de Caracas, Antonio Ledesma, y justamente y el caso de Leopoldo López, como el caso de Ceballos también. Él hoy estuvo en la residencia primero de Antonio Ledesma, después en la residencia de López. Él fue recibido en el aeropuerto de Caracas por la esposa del alcalde Antonio Ledesma, que está en prisión, Missy Capriles, también por la madre de Leopoldo López, la señora Antonieta Mendoza, y el embajador de España en Venezuela, que es Antonio Pérez Hernández. Hasta ahora todo ha transcurrido de manera normal, lo que como debe ser en una democracia. Como es posible que hayan presos políticos, que la gente no tenga la posibilidad de ir a visitarlo, a verlo, etcétera? Así es que está Felipe González en Venezuela desde el mediodía de hoy. Nosotros tenemos muchas informaciones importantes. En las tres preguntas hablaremos sobre el plan de regularización, el vencimiento de plazo, qué hacer. Estará con nosotros en las tres preguntas el exdirector de Migración, José Ricardo Taveras. Y también esta noche vamos a ver cómo le fue a Luis Abinader en esta marcha que realizó en el día de ayer, en el sábado. Luis Abinader, el candidato presidencial del PRM. Con nosotros estará Adolfo Pérez de León para hablarnos de esta actividad y de cómo van las cosas en la opción de Luis Abinader. Nosotros ahora vamos a la primera pausa comercial y después entonces le vamos a presentar las 10 principales de la semana. Bien, señores, hoy hubo elecciones en México, escogiendo gobernadores
diputados federales, escogiendo alcaldes y también diputados locales, departamentales. Entonces, qué lástima, muchos incidentes, varios muertos en México, una situación muy difícil en el estado de Tistla, que está muy próximo al estado de Guerrero, donde se desaparecieron estos 43 estudiantes de manera tan draconiana. Entonces, México hoy enfrenta esta gran prueba de estas elecciones que han concluido en el día de hoy, y ahora hay que esperar el proceso del conteo, en el que todas las encuestas decían que el PRI pues dominaría estas elecciones, que son unas elecciones de medio término en México. Nosotros ahora vamos a presenciar de inmediato en la República Dominicana esta semana muy intensa cuáles fueron las 10 principales de la semana. El candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, llamó a todos los sectores del país a trabajar juntos para derrotar la frustración y la desesperanza, que dijo significa la permanencia del Partido de la Liberación Dominicana al frente de la nación. Tras rechazar que la Constitución sea reformada para permitir la reelección del presidente Danilo Medina, Abinader convocó a la oposición y demás sectores del país a una marcha por la democracia y la alternabilidad contra el pacto de la impunidad. Dijo estar convencido y seguro de que van a derrotar a los integrantes del vergonzoso pacto de la impunidad, no importa quiénes sean ni cuántos sean, porque contamos con la determinación y la voluntad de cambio del pueblo, sostuvo. La Cámara de Diputados aprobó en 2 lecturas consecutivas el proyecto de ley que convoca a la Asamblea Revisora de la Constitución, que permitiría la reelección del presidente Danilo Medina. El proyecto fue aprobado en 2 lecturas con el voto favorable de los diputados del Partido de la Liberación Dominicana, Revolucionario Dominicano y Reformista Social Cristiano. En cambio, los del Partido Revolucionario Moderno no votaron por el proyecto. La votación fue 148 a favor y 38 en contra. Estos rechazaron una propuesta del Partido Reformista que en el proyecto de reforma se incluya un proyecto de modificación a la Constitución de la República que varíe la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura. El diputado Víctor Sánchez renunció del Partido de la Liberación Dominicana por inconformidad con el proyecto de reforma constitucional que propuso el comité político de esa organización. Asimismo, puso a disposición del PLD la reserva de su candidatura a diputado para el 2016, contenida en el reciente acuerdo entre Danilo Medina, Leonel Fernández y demás miembros del comité político. De igual manera, luego de que los diputados del Partido Revolucionario Dominicano anunciaran la existencia de un acuerdo con el oficialismo con miras a las elecciones del 2016, alrededor de 41 dirigentes nacionales anunciaron que abandonaban las filas del glorioso PRD. Entre las renuncias está la del secretario nacional de organización, Aníbal Belliar, quien anunció su decisión de respaldar la candidatura presidencial de Luis Abinader y su ingreso al Partido Revolucionario Moderno, en desacuerdo con la postura asumida por la dirección del PRD frente al proyecto que restablece la reelección presidencial. De igual modo, el director nacional del Departamento de Prensa del PRD, Nelson Marte, también renunció por medio de una carta enviada a su presidente Miguel Vargas Maldonado. El doctor Emmanuel Esquea Guerrero renunció también del PRD y señaló su desacuerdo con la posición asumida por los diputados PRDistas ante el proyecto de reforma constitucional. La Fuerza Nacional Progresista y su presidente Marino Vinicio Castillo, así como el diputado Vinicio Castillo Semán, a título personal, presentaron ante el Tribunal Constitucional un recurso de acción en inconstitucionalidad contra la Ley número 24-15, que convoca a la Asamblea Nacional Revisora para modificar la Constitución y permitir la reelección. El recurso depositado por ante el Tribunal Constitucional está sustentado en graves violaciones a la Constitución de la República, por lo cual los accionantes piden que dicha Ley 24-15 sea declarada no conforme con la Carta Magna y su consecuente nulidad. De su lado, el Tribunal Constitucional rechazó la solicitud de la medida cautelar incoada por la Fuerza Nacional Progresista, que pretendía suspender la reunión de la Asamblea Nacional Revisora.
El tribunal consideró como improcedente y mal fundado el recurso levantado por la Fuerza Nacional Progresista, lo que dejó definitivamente el camino libre para la celebración de la Asamblea Revisora y con ello la reforma constitucional que permitirá al presidente Danilo Medina presentarse de nuevo al cargo en los comicios generales del año próximo. La Asamblea Nacional Revisora aprobó en primera lectura, con 183 votos a favor y 38 en contra, la reforma del artículo 124 de la Constitución para hacer posible la reelección presidencial consecutiva, con un artículo transitorio que establece que el presidente Danilo Medina no pueda repostularse en los comicios del 2020. La presidenta de la Asamblea, Cristina Lizardo, convocó para el próximo viernes 12 de junio a una segunda lectura de la propuesta, presentada por Reinaldo Pared Pérez. Otras propuestas presentadas por los legisladores Ramón Rogelio Henao y Guadalupe Valdés fueron rechazadas por no obtener la cantidad de votos requeridos. Una tercera propuesta, que había sido presentada por Julio Encarnación, fue retirada antes de la votación. Hubo un largo turno de debates con denuncias de supuestos sobornos hechas por los legisladores Nelson Arroyo, Minuta Tavares Mirabal y Jorge Frías. Estos dos últimos fueron llamados a comparecer ante la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados. Los senadores Reinaldo Pared Pérez y Charlie Mariotti sometieron una resolución en la que piden a la presidencia de la Cámara Alta del Congreso interpelar al director general de aduanas, Fernando Fernández, para que responda sobre sus acusaciones de supuesto tráfico de influencias en la aprobación de las modificaciones a la Ley General de Aduanas. La solicitud de comparecencia fue dada a conocer en una rueda de prensa y firmada por Reinaldo Pared Pérez, Charlie Mariotti, Euclides Sánchez y Rafael Calderón. El titular de la Dirección General de Aduanas acusó a Pared Pérez y Mariotti de ofertar y vender la modificación de la ley para beneficiar a las empresas courier. Asimismo, Pared Pérez y Mariotti expresaron que están dispuestos a despojarse de su inmunidad parlamentaria para ser investigados, al calificar las declaraciones de Fernández como irresponsables e inaceptables. De su lado, el Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONEP, calificó de inaceptables las declaraciones ofrecidas el pasado 26 de mayo por el director general de aduanas, Fernando Fernández, en el sentido de que el proyecto de ley de aduanas fue vendido al gremio. La entidad señaló que es lamentable y altamente preocupante que el principal funcionario de una entidad tan importante para el país y para el sector empresarial lance públicamente de manera irresponsable imputaciones mendaces y difamatorias que implican un atentado contra la imagen y credibilidad de la institución. Mientras que el vicepresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONEP, Pedro Brache Álvarez, reveló que fue subsanado el conflicto entre esa entidad y otras asociaciones empresariales con la Dirección General de Aduanas, generado por diferencias de criterios en torno al proyecto de ley de aduanas que cursa en el Congreso. La empresa de telecomunicaciones Viva anunció una solución a los altos costos de roaming desde Estados Unidos, poniendo a la disposición de sus usuarios el servicio de roaming 3G a tarifa local. Esta iniciativa marca un hito en la industria de telecomunicaciones en República Dominicana, que a partir de este momento podrá disfrutar de usar su servicio telefónico localmente e internacionalmente con el mismo número y al mismo precio, sin preocuparse de altos costos por servicios de roaming en su factura telefónica. El señor Alex Tavera, vicepresidente de Producto, expresó que con esta iniciativa, los dominicanos que utilizan el servicio de roaming desde Estados Unidos, Puerto Rico e Islas Vírgenes Americanas podrán utilizar su mismo número para viajar y no pagarán adicional por roaming en sus llamadas, mini mensajes ni tráfico de datos, teniendo la oportunidad de comunicarse al precio mínimo de tarifa local. El señor Tavera detalló que los clientes Viva podrán comunicarse a tarifa local por solo 6 pesos en planes prepago o 3 pesos en planes con factura o pospago, lo que representa un costo 8 veces menor comparado al precio de la industria. El juez de la Oficina de Atención Permanente impuso garantía económica contra Eduardo Miguel Villamán Fadul, sobrino del ministro de Interior y Policía, y acusado de agredir a 2 agentes de la Autoridad Metropolitana de Transporte. El magistrado tomó la decisión luego de acoger la petición de los abogados de Villamán Fadul, quienes reconocen que pese a la acción, no podía haber sanción debido al desistimiento de uno de los AMET agredidos. La garantía económica consiste en el pago de 330,000 pesos y presentación periódica al final de cada mes. Se recuerda que Villamán Fadul agredió a 2 agentes cuando lo pararon por pasarse a una luz en rojo y de forma violenta los empujó varias veces y los insultó con palabras impublicables a quienes estaban cumpliendo con su trabajo. La Policía Nacional determinó que el periodista Blas Olivo fue asesinado en un atraco perpetrado por una poderosa organización criminal dirigida por José Miguel Rodríguez Almonte, alias Hop, quien está preso en la cárcel de Monteplata.
el jefe de la Policía Mayor General Manuel Castro Castillo dijo que el grupo criminal cometió más de 20 atracos, robos, actos de sicariatos y secuestros de narcotraficantes a quienes les hicieron cobros convulsivos por mandato del recluso. De su lado, el Colegio Dominicano de Periodistas, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y la familia del periodista asesinado Blas Olivo afirmaron que existen muchos interrogantes, dudas, desconciertos y situaciones que no concuerdan en torno a la investigación del hecho. Expresaron su esperanza de que la Policía Nacional y el Ministerio Público continúen las indagatorias hasta apresar, someter a la justicia y condenar a todos los autores materiales e intelectuales que resulten implicados en el caso. En medio de reclamo de justicia, familiares y amigos sepultaron a las 3 mujeres asesinadas a tiros por la pareja de una de ellas. Los crímenes ocurrieron el pasado jueves en el residencial Villa de Estancia Nueva en Moca. Los cuerpos de Andreina Espinal, ultimada por su pareja Rafael Sosa Rodríguez, quien también mató a su tía Antonia María Espinal, y su prima Liz Vanessa Espinal, fueron sepultados en el cementerio municipal. Mientras que la jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Judicial de Moca impuso en la tarde del viernes 1 año de prisión preventiva como medida de coerción al acusado de asesinar a su novia, una tía y a la sobrina de esta. La magistrada impuso la medida en contra de Tomás Rafael Sosa Rodríguez tras acoger la petición del Ministerio Público y declarar el caso complejo. En tal sentido, Sosa Rodríguez deberá cumplir la prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Rafey en Santiago. Bien, señores, nosotros ahora vamos a otra pausa comercial y entonces retornamos con el enfoque de la semana y las 3 preguntas. Bien, señores, se empató la serie de la NBA. Esta noche ganó Cleveland. LeBron James, pues, dueño del partido, con unos 39 puntos. Y nosotros continuamos aquí con nuestra agenda, la agenda de toque final. Esta semana se aprobó en primera lectura la reforma constitucional. 183 votos contra 38. El 83% de los asambleístas pues votaron en primera lectura en favor de la reforma. Y eso es lo que va a ocurrir en la segunda lectura. Se hicieron sentir algunas denuncias de algunos asambleístas de los que hablaron sobre supuestos sobornos para lograr esto que se logró en el día de hoy en el Congreso. Hasta ahora, estas denuncias han sido especulativas porque es evidente que no hay fundamentos, porque difícilmente pueda conseguirse con sobornos lo que se ha logrado, con un 83% de la matrícula de una asamblea se incline pues por una causa. Yo creo que lo fundamental en esto han sido los acuerdos políticos. El hecho de que la totalidad de los diputados del Partido Revolucionario Dominicano, pues a unanimidad, sin ningún voto, digamos, crítico ni adverso, sin ninguna diferencia, hayan votado por esta reforma, como lo hicieron los reformistas, como lo hicieron los del Partido Liberal Reformista también, y como lo hicieron los PLDistas. Es decir, la reforma es el producto de 4 acuerdos políticos que llevó a diputados y senadores de esas bancadas a votar por ella. Estos acuerdos políticos tienen sus bemoles, pero son acuerdos políticos. Acuerdos políticos. Fíjense que los que han hecho denuncia de fraude hasta ahora han tenido la habilidad de que esa denuncia solamente la hacen bajo la inmunidad parlamentaria,
Si usted le pregunta, por ejemplo, a Nelson Arroyo en un pasillo por las denuncias que hizo, él no la va a repetir. Si le preguntan en un medio de comunicación por esa denuncia, él no la va a repetir. Él no va a hacer un Twitter denunciando ni mencionando nombres. ¿Por qué? Porque él sabe lo que eso implica y ellos saben lo que eso implica. Eso es mientras están bajo la inmunidad que le permite el Parlamento, pues ahí no hay problema. Ahí se han mencionado nombres y una serie de cosas que la verdad es que no creo que haya mucho fundamento para esto en lo que ha podido verse, en lo que ha podido notarse. Yo creo que los acuerdos políticos aquí fueron fundamentales. Por otra parte, don Luis Abinader ha hablado de otro tipo de paga, ha hablado del asunto de la impunidad, que fue lo que él mencionó en el discurso. Y todo el mundo sabe que si el sector del expresidente Fernández quisiera hacer alguna gestión ante las altas cortes, no necesita de alianza con nadie para eso. Y que el presidente Danilo Medina no tiene una influencia determinante en las altas cortes. Y además el acuerdo con el PLD fue un acuerdo suscrito por los 35 miembros de su comité político. Así fue un acuerdo institucional. Para un pacto de impunidad no se buscan tantos testigos. Entonces, ahí tenemos la reforma. Veremos más adelante si aparece, digamos, algún dato contundente que muestre que ha habido realmente soborno, porque hasta ahora lo que se ha denunciado no conduce, digamos, a que sean denuncias contundentes, consistentes y que estén avaladas realmente por pruebas. Nosotros ahora vamos a otro tema que tiene que preocuparnos a todos, que tenemos que estar muy pendientes. La semana próxima vence el plazo del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros. ¿Qué vamos a hacer? Cancillería ha estado coordinando con Haití el asunto de las deportaciones, pero parece que no basta solamente con las deportaciones. Los invito a que veamos de inmediato las 3 preguntas que se las formulamos esta semana al doctor José Ricardo Tavera, que fue el director de Migración hasta que la Fuerza Nacional Progresista renunció del gobierno por sus diferencias con la reforma constitucional. De inmediato veamos las 3 preguntas formuladas a José Ricardo Tavera y entonces cuando regresemos aquí ya estará con nosotros Adolfo Pérez de León para hablarnos de esta marcha que realizó Luis Abinader el pasado sábado. ¿Cuáles políticas migratorias se deben aplicar en el país, además de las deportaciones? En este momento, nadie puede negar que es de un alto interés nacional el tema migratorio. Y la sociedad está cifrando sus esperanzas en el hecho de que el Estado Dominicano deporte masivamente ciudadanos extranjeros radicados de manera irregular en el territorio nacional. Sin embargo, nosotros, tanto dentro del gobierno, mientras estuvimos en el gobierno, como fuera, hemos sostenido que para poder tener una política migratoria efectiva no basta con tener una política de deportación. Las políticas de deportaciones son esenciales, son fundamentales, importantísimas. Sin embargo, no podemos pensar que tengamos una política migratoria eficaz en un contexto geopolítico como el nuestro, una isla compartida por 2 naciones, sin que exista ningún tipo de control migratorio efectivo, pues obviamente no podemos hablar de que las deportaciones pueden ser efectivas si usted no tiene la garantía de un efectivo control de sus fronteras. Pero tampoco es posible pensar que deportar es bueno, va a ser factible, va a resolver el problema, si la sociedad dominicana en general no enfrenta el tema de las fronteras legales. Las fronteras legales son de vital importancia. Si no, por ejemplo, organizamos el mercado laboral, ¿qué sentido tiene que deportemos si no tenemos un mercado laboral organizado? Un código de trabajo que tenga sanciones
fuertes a la hora de determinar cuando una persona viola el 80-20 establecido en los artículos 135 y siguientes del Código de Trabajo. Pero tampoco podemos pensar que el mercado laboral dominicano, que está discriminando al trabajador dominicano en su propio país, puede ser un mercado sano, porque no estimula la competencia de la mano de obra, porque aquí hay una competencia desleal y ese injerto de una presencia masiva de mano de obra extranjera, de poca calificación, barata, que no es legal, que no está pagando los costos de la formalización del trabajo, es definitivamente un mecanismo de dumping al mercado laboral. ¿La Dirección General de Migración está preparada para iniciar las deportaciones? Bueno, yo ya no soy director de migración. Obviamente la pregunta le va al director de migración. Antes de yo salir sí expliqué que la Dirección General de Migración estaba lista en lo que tenía que ver con la capacidad de sus recursos humanos, en sus manuales de procedimiento, porque están ahí, es la ley, es el reglamento, es los protocolos que hemos firmado con otros estados, como el caso de Haití y Cuba. Definitivamente los protocolos están hechos, los manuales de procedimiento están hechos. Ahora, en términos operativos, hasta la fecha en que nosotros estuvimos en la Dirección General de Migración, obviamente desconocemos que el Estado se haya preparado. Pero yo imagino que el gobierno central, que ha anunciado que hasta el 16 es la fecha, hasta el 15 es la fecha y que el 16 ya estaría operando, pues habrá tomado las providencias del lugar. Esto conlleva providencias del lugar no solamente en términos de transporte terrestre, porque aquí solamente se está pensando en la migración haitiana y los haitianos no son los únicos. Nosotros tenemos un fenómeno de migración china que debe ser atendido. ¿Se ha pensado acaso en fletar un avión para ir a la calle San Martín y a la calle del Sol en Santo Domingo y Santiago respectivamente y otras provincias donde hay un impacto de migración china que está también afectando el comercio formal? ¿Se ha pensado si se va a fletar un avión para poder deportar chinos? ¿Se ha pensado qué vamos a hacer, por ejemplo, con migraciones francesas que se mantienen en estado de irregularidad en las terrenas, o alemanas en Puerto Plata? Hay un presupuesto. Esas son preguntas que yo creo que las autoridades deben hacerse, que yo asumo que el señor presidente de la República habrá pensado en esos detalles. ¿Cuenta el país con estadísticas o estudios que indiquen la cantidad de mano de obra extranjera irregular en el país? Bueno, la presencia migratoria irregular es difícil de cuantificar, pero hay una famosa encuesta que ha hecho Naciones Unidas y hay estudios que se han hecho. Por ejemplo, se estima que en el ámbito de la construcción y en el ámbito de la agroindustria, el porcentaje oscila entre un 85 a un 90% de mano de obra extranjera casi en su totalidad, por no decir que el 100%, irregularmente radicada en el país. O sea que es una presencia que, si calculamos en estos rubros, que son, yo diría que rubros de empleo masivo a nivel nacional, el fenómeno de la distorsión es muy importante. No podemos hablar de cuántos. Bueno, el plan de regularización debió ayudar a eso, esperamos que así sea, que los trabajadores ya han transparentado esos empleados y vamos a esperar los resultados del plan, los resultados finales. Pero la realidad es que no tenemos esperanza de que el plan haya resuelto este tema por la resistencia de los sectores que han empleado a cooperar con sus trabajadores en el tema de la formalización,
por temor a demandas legales, cosas razonables que yo comprendo, pero que definitivamente van a dejar al país con una tarea pendiente. Creo que las medidas de multa a los empleadores, las medidas coercitivas de que dispone el Estado a través de las leyes, van a tener que ser necesariamente empleadas para que se vaya generando la política y la cultura de una administración que exige y de unos sectores productivos que cumplen con una dinámica de migración de retorno en lo que tiene que ver al mercado laboral extranjero en la República Dominicana. Bien, señores, nosotros hacemos otra pausa, pero está con nosotros ya Adolfo Pérez de León. Vamos a hablar de la respuesta que ha dado Luis Abinader a la aprobación a la reforma constitucional, primero con un discurso y en el día de ayer con una marcha. Vamos a ver qué pasó en esa marcha, cómo van las cosas en el Partido Revolucionario Moderno. Así es que buenas noches, Adolfo, y en breve retornamos. Quiero expresar que no puedo evitar la profunda emoción que nos provoca, que nos genera la construcción de este centro comunitario que hemos denominado Camino de la Esperanza. Estamos dando respuesta adecuada a las justas aspiraciones de este pueblo, de gente diligente y llena de fe. Se trata de uno de los distritos municipales más grandes del país. Cuenta con alrededor de 70.000 habitantes, poseedores de una actitud siempre positiva. Este centro, valorado en varios millones de pesos dominicanos, es otra gran obra de amor. Todo ha sido a través de la embajada de la hermana China Taiwán y el distinguido amigo quien hizo los aportes correspondientes para la construcción de este centro, el señor Frank Lee. Este centro comunitario tendrá múltiples usos. Será centro de capacitación para niños. También podrá usarse para realizar diversos operativos médicos. Ofrecerá asesoría a niños y niñas víctimas de algún tipo de maltrato o violencia familiar. Porque la educación es el camino que abre todas las puertas. Bien, señores, la respuesta de Luis Abinader ha sido las calles. Inmediatamente ya se da por un hecho esta reforma constitucional. Entonces, gracias a Adolfo Pérez de León por acompañarnos esta noche y presentarnos qué fue lo que ocurrió el sábado, cómo le fue a Luis Abinader. Buenas noches, muchas gracias, Julio. Pues excelentemente bien. Nosotros hemos cumplido de manera satisfactoria la meta propuesta, hemos sobrepasado las expectativas incluso. Hemos salido desde el ensanche Luperón, desde la Duarte con Central, en una gigantesca, en una apoteósica caravana, una marcha caravana, porque en realidad era una marcha caravana que se convirtió en un meeting en el punto de salida. O sea, ahí se pudieron reunir miles de personas. No fue Hipólito, ¿no? Hipólito sí estuvo presente. ¿Estuvo Hipólito? Sí, claro, tenemos imágenes. Okay.
El presidente porque Mejía... he visto, las imágenes que he visto son las de la primera plana de los periódicos y veo a Luis Abinader ahí. Nosotros disponemos de algunas imágenes donde se ve el presidente Hipólito Mejía caminando en el trayecto, en la entrada de la caravana. Sí. Lógicamente, la cantidad de personas fue tan gigantesca que desbordó. ¿Cuál fue el recorrido? Prácticamente colapsaron todas las calles. Bueno, atravesamos Capotillo, Gualey, Los Guandules. Bueno, ahí podemos ver las imágenes. Estuvimos y culminó entonces en el Parque Independencia. Pero te decía que todas las calles de entrada, todas las bocacalles que participaban en las intersecciones por donde debía transitar la caravana, pues fueron prácticamente colapsadas por vehículos, por compañeros a pie, ¿Y esto es con gente de dónde? ¿De la provincia de Santo Domingo? Fundamentalmente la capital y la provincia de Santo Domingo. Así es. Por supuesto, algunas veces vienen algunos compañeros de motu propio, por su propia iniciativa en sus vehículos, de algunas localidades, porque esta es una actividad abierta. Es una actividad donde nosotros hemos convocado a todas las fuerzas del Partido Revolucionario Moderno y a la oposición en sentido general en la República Dominicana a marchar, a caminar, a transitar por estas calles para decirle al pueblo dominicano que nosotros nos oponemos a una reforma a la Constitución que ha sido hecho sin el consenso de todas las fuerzas políticas y sobre todo que no se dio participación a la fuerza de oposición que representa el Partido Revolucionario Moderno, pero también por el alto costo de la vida, por el desempleo, la inseguridad ciudadana y por todos esos problemas que no han sido resueltos en esta gestión del PLD y que tratan de continuarse a través de esta reforma a la Constitución. ¿Marca esta marcha ya una dinámica en la campaña de Luis Abinader? ¿Quiere decir que estará ya con más frecuencia en las calles, encabezando actividades como esta? Así es, nosotros hemos querido dar un golpe de masas a esta como respuesta a esta intención de modificar, aquí a esta decisión. En las imágenes ahora se ve más público, porque hace un momento estábamos viendo las imágenes cuando Luis Abinader estaba dando sus declaraciones. Bueno, aquí vemos una niña. ¿Sabrá la niña que es Luis Abinader, que está aplaudiendo ahí? Bueno, ahí se ve una gran cantidad de personas jubilosas, entusiastas, con mucha energía, porque a los compañeros y compañeras del Partido Revolucionario Moderno no nos asustan las alianzas impúdicas que puedan realizar las fuerzas que adversan al Partido Revolucionario Moderno. Nosotros hemos demostrado con esta gran manifestación que no tenemos miedo, todo lo contrario, tenemos un gran espíritu patriótico y llenos de deseo y de gallardía que vamos a combatir, vamos a enfrentar al Partido de la Liberación Dominicana, no importa con quién se reúna, no importa con cuáles fuerzas políticas se junte de cara al proceso electoral del año venidero. ¿Hay la posibilidad, Adolfo, de que todas las otras fuerzas opositoras se unan a Luis Abinader, otras fuerzas opositoras, para tratar de contrarrestar esta alianza aparentemente invencible del PLD? Todo indica que las elecciones se van a polarizar en dos frentes. Un frente encabezado por el actual presidente Danilo Medina, el Partido de la Liberación Dominicana, y otro frente, otro polo opositor que va a ser encabezado por el licenciado Luis Abinader. Fuera de esa polarización, prácticamente cualquier otro esfuerzo político que se intente se diluye. Entonces, nosotros entendemos que ciertamente esa polarización obligará a que todas las iniciativas de la oposición tengan que converger y precisamente por eso hemos denominado la convergencia, porque ahí habrán de converger todas esas fuerzas políticas, movimientos sociales, agrupaciones locales, todas las fuerzas vivas de la nación que estén decididas a producir un cambio político en la República Dominicana. ¿Cuándo deciden ustedes las otras candidaturas, los senadores, los diputados, los alcaldes? Bueno, tenemos que agotar una ruta crítica. Por lo pronto puedo anunciar al país que el próximo domingo, 14 de junio, a las 8 de la mañana, estaremos en el Palacio de los Deportes dando ya la proclamación, con la asamblea oficial, a la proclamación de la candidatura del licenciado Luis Abinader. ¿Será el acto de proclamación oficial el próximo 14? La Asamblea General Extraordinaria. Que es lo que exige la ley electoral, exacto, pero que a partir de ahí quedará ya oficialmente instalado como candidato presidencial el licenciado Luis Abinader. Entonces, a partir de ahí vamos a desarrollar todo el cronograma de actividades necesarias en lo pertinente ya a la preparación de las candidaturas municipales y congresionales que deberá realizarse en las próximas semanas, en los próximos meses. Me imagino que él primero agotará una etapa como candidato presidencial antes de anunciar su compañero o compañera de boleta. Sí, por supuesto. Bueno, en esta etapa nosotros inicialmente estará el próximo domingo, el domingo 14 de junio, presentándole al país las líneas maestras de su pensamiento político, de su visión de país, del rumbo hacia el cual él quiere conducir la República Dominicana. Porque nosotros sabemos que si ciertamente el PLD ha modificado la Constitución para beneficio exclusivo de un grupo político que quiere permanecer y que quiere continuar en el poder más allá del año 2016, nosotros estamos convencidos que el terreno de la lucha política es el terreno de las demandas sociales. Y el terreno de las demandas sociales son los problemas de la gente. Ahora no solo el PLD, la modificó el PLD, el PRD, el Partido Reformista y el Partido Liberal Reformista. Bueno, pero cuatro partidos. Pero con la voluntad expresa del poder, del presidente de la República y el poder encabezado desde ahí, porque
se ha hecho lo que siempre se ha hecho en la República Dominicana, ¿no? Esto no ha sido lo que nunca se ha hecho, es lo que siempre se ha hecho. Han hecho lo que hizo, por ejemplo, el general Pedro Santana, lo que pudo haber hecho Buenaventura Báez, lo que hizo Ulises Gerox Lilis, lo que hizo Horacio Vázquez, lo que se hizo también a través de la dictadura de Trujillo, lo que hizo Joaquín Balaguer, y lo que hizo también el presidente Hipólito Mejía, pero que ha dicho en reiteradas ocasiones que fue un error y que él propiamente ha reconocido de que no debió haber sucedido eso. ¿Tiene realmente Luis Abinader la posibilidad de derrotar a Danilo Medina? Por supuesto, porque nosotros entendemos que a partir de esta etapa ya modificada la Constitución, donde el presidente ha faltado a su palabra, porque ha sido el propio presidente que ha dicho en ocasiones anteriores de que él quería 4 años y ni un día más. O sea, son sus propias expresiones, además de que su campaña interna en el año 2007 se sustentó fundamentalmente en la antireelección. O sea, una de las razones por la cual él objetaba la candidatura reeleccionista de ese entonces, el presidente Leonel Fernández, obedecía a que él entendía que había que fortalecer las instituciones y no las personas. Él objetaba los personalismos y abogaba por el fortalecimiento institucional. Una vez ya el presidente Danilo Medina entra en este ciclo, se une a este círculo de figuras que he mencionado anteriormente, pues su imagen y su credibilidad se verá erosionada. Lo que nosotros, con una campaña bien articulada, una campaña inteligente de propuestas, donde nosotros vamos a posicionar y a proyectar a Luis Abinader como el candidato que en efecto es de las nuevas ideas, pero también de que es el único candidato posible de ofrecerle un nuevo horizonte a la República Dominicana, pues nosotros esperamos que se producirá en la próxima semana un desplome de esos niveles de popularidad que ha venido acumulando el presidente Danilo Medina y que ya con su popularidad erosionada, su popularidad en baja, entonces nosotros poder avanzar y articular este proyecto de país, estas propuestas políticas en torno a una estructura sólida como la que tiene el Partido Revolucionario Moderno. 2 sectores clave, jóvenes y mujeres. ¿Cómo siente a Luis Abinader ahí en estos segmentos? Muy bien, porque el licenciado Luis Abinader, con el tema de la mujer, su lenguaje, su naturaleza, su comportamiento, su estilo lo ayuda a conectar con las mujeres. Es un hombre sensato, ponderado, pausado, bastante ecuánime, pero además muy reflexivo y con una visión política muy articulada, muy trabajada. Y con respecto a la juventud, él es un candidato joven, es el candidato más joven que aspira a la presidencia de la República. 47 años tiene. 47 años de edad, el único aspirante a la presidencia de la República Dominicana con vocación efectiva de poder, es decir, con posibilidades reales de ganar unas elecciones, que nació después de la Guerra de Abril. Lo que hace que su pensamiento político conecte de manera directa, de manera inmediata con el pensamiento de los jóvenes de la República Dominicana. Nosotros que somos jóvenes, ya somos, vamos a decir, adultos jóvenes, que todavía no entramos a los 40 años, ciertamente hemos tenido un gran desempeño en los últimos tiempos en la política, justamente impactado por sus ideas, por su forma de ser, por su manera de conducirse y por lo que él representa en el ambiente político dominicano. De manera que tanto juventud como mujeres serán 2 nichos en los cuales nosotros no tendremos mayores dificultades, a diferencia de cómo sucedía en el pasado, que podían ser las taras fundamentales de la oposición. Bueno, él polarizará con Danilo Medina. Yo creo que es un gran reto, es una gran oportunidad que tiene Luis Abinader. Y eso el país lo definirá. Sí, el país dirá si quiere continuar con los altos niveles de desempleo que tiene, con todos los problemas sociales, los problemas de inseguridad ciudadana, con la migración sin control, o el país decidirá si quiere caminar por un nuevo horizonte que le brinde al país una economía sana, competitiva, verde, sostenible, si quiere que el país le ofrezca al país un sistema de igualdad de oportunidades donde los jóvenes puedan tener igualdad de acceso a educación y empleo que le permita desarrollarse, mejorar su calidad de vida. El país tendrá la oportunidad de conocer en Luis Abinader una propuesta de cambio, una propuesta diferente y un joven sin tachas que avanza con éxito hacia el futuro, sin ninguna duda. Bueno, pues muchas gracias a Adolfo Pérez de León por habernos acompañado y me saluda a un joven amigo mío que es tu padre. Así, sí. Gran amigo suyo. Así es, así y de un espíritu bastante juvenil. Así es. Bueno, regresamos en breve nosotros con el resumen político de Toque Final. Bien, señores, el presidente Danilo Medina hoy en su visita sorpresa estuvo en Peralta de Asua y aprobó pues a los productores de Peralta en Asua financiamiento para que puedan salvar sus cafetales e instalen 22.260 metros cuadrados de invernaderos y produzcan tomates, pimientos, morrones y pepinos.
Peralta es una comunidad que tradicionalmente ha vivido del café. Los productores, unos 126 en total, están agrupados en la cooperativa de servicios múltiples Doña Manuela Amador. El gobierno, a través del Ministerio de Agricultura, proveerá las semillas de café resistente a la roya que afecta a esas plantaciones. Entonces los viveros ayudarán a superar los estragos causados por la enfermedad de la roya en sus plantaciones de café, que están muy disminuidas. Entonces, un promedio de 40.000 quintales de producción anual solo están produciendo 5.000 quintales por año. Así es que estuvo hoy el presidente Medina en Peralta de Asua, ofreciéndole pues otras opciones a los productores de café de Asua para vivir, subsistir en lo que pues realizan el cambio de las plantaciones de café afectadas por la roya del café. Por otra parte, bueno, el ingeniero Miguel Vargas esta semana hablará al país y aquí podemos ver las imágenes de lo que fue la reunión de la Comisión Presidencial Ejecutiva. En esa reunión de la Comisión Presidencial Ejecutiva fue que el PRD adoptó esta decisión, acoger como al efecto acoge el contenido de la comunicación remitida al presidente del partido por nuestro bloque legislativo, en lo que propone promover con el presidente Danilo Medina y el presidente del Partido de Liberación Dominicana, PLD, el consenso necesario para que además de la reforma de nuestra Carta Magna, pueda lograrse la aprobación de las reformas institucionales aún pendientes en el orden político, económico, social, tal como la ley de partidos políticos, la modificación de la ley electoral y el Código de Garantías Electorales, así como proyectos de interés nacional en temas fundamentales como seguridad ciudadana, salud, educación, energía eléctrica, pacto fiscal, emprendedurismo y otros. Pero el ingeniero Vargas, repito, hablará esta semana al país y ahí va a explicar lo que ha sido el acuerdo para la modificación de la Constitución y otros temas importantes y qué implicaciones políticas tendrá ese acuerdo. Por otra parte, el candidato presidencial del Partido Reformista Social Cristiano, Federico Antún Valle, Quique, sostuvo que esa organización tiene enormes posibilidades de incrementar su actual cuota congresual y municipal en las elecciones del 2016, por lo que llamó a los candidatos y precandidatos en todo el país a reforzar el trabajo electoral y actuar con la debida prudencia y sin precipitaciones para seguir fortaleciendo al Partido Reformista. Aquí Antún explicó que las elecciones próximas en 3 niveles simultáneos, presidencial, congresual y municipal, son sumamente complejas, pero que el Partido Reformista tiene todas las condiciones para salir fortalecido porque cuenta con los excelentes candidatos en diferentes provincias, municipios y distritos municipales. Por otra parte, Domingo Contreras asegura que el modelo de gestión de Roberto Salcedo colapsó y que la ciudad de Santo Domingo se ha convertido en una de las más violentas de América Latina por falta de programas preventivos. Esto fue al encabezar un recorrido conversatorio en el emblemático Parque Enriquillo sobre seguridad ciudadana. El aspirante a la alcaldía del Distrito Nacional expresó que la ciudad de Santo Domingo ha perdido su valor por los constantes hechos de violencia que se registran en sus principales barrios. Ante la mirada de cientos de estudiantes, dirigentes comunitarios y líderes del comercio organizado de la capital, Domingo Contreras afirmó que la primera capital del Nuevo Mundo se merece un plan de seguridad ciudadana que respalde el gran esfuerzo del presidente Danilo Medina en cuanto a la promoción turística, y los principales sectores de la capital necesitan de un síndico que presente una verdadera rehabilitación de la revitalización de la ciudad. Por otra parte, cientos de jóvenes de Sánchez Ramírez se integraron al movimiento Decisión Juvenil. Este es el movimiento Decisión Juvenil con Danilo que encabeza Charineo Valles. Destaca que cientos de jóvenes de la provincia de Sánchez Ramírez se integraron al movimiento nacional Decisión Juvenil con Danilo en una actividad encabezada por su presidenta Charineo Valles y los principales dirigentes de la provincia. En un acto caracterizado por la integración de los dirigentes del Partido de Liberación Dominicana, Ovalles tomó juramento unos 700 jóvenes que se dieron cita
al casino de la localidad para decir sí a la continuidad del presidente Danilo Medina. Al hablar en el acto, Charineo Valle destacó la obra de gobierno del mandatario y resaltó que eso es suficiente para que continúe en el poder. Aquí vemos a Chariné encabezando este movimiento, decisión juvenil con Danilo. Por otra parte, el director ejecutivo del INAPA, el ingeniero Alberto Holguín, dijo que esta institución invierte más de 200 millones de pesos en la conclusión del acueducto múltiple de los municipios de Las Guaranas para abastecer de agua potable a sus moradores, quienes tienen más de 30 años sin recibir el preciado líquido. Y el FOMPER en Santiago de los Caballeros, con una inversión de 2 millones de pesos, este fondo patrimonial de las empresas reformadas FOMPER entregó este lunes la remodelada cancha de baloncesto del sector Arroyo Hondo en Santiago. La remodelación incluyó la capa asfáltica del área de juego, piso de hormigón pulido, pintura en general del complejo, tableros de fibra con aros y malla, reconstrucción de la verja perimetral, construcción de las graderías, área de juegos infantiles, jardinería, colocación de gravilla en la parte exterior. Vemos a Fernando de la Rosa cuando hacía entrega de esta actividad. Él es el presidente del FOMPER. Entonces hubo una actividad también de la diputada de Jaina, la Estela Paredes, la china, y terminando con ella pues hizo un acto dedicado a las madres. Entre los regalos entregados se encuentran televisores, plasma, neveras, entre otros. Estos presentes fueron entregados a las madres de escasos recursos por la diputada Estela Paredes en una actividad en la que también se presentó un show artístico y en la que se realizó una rifa de dinero en efectivo. Vamos de inmediato, señores, con lo que viene. Para el viernes, la Asamblea Revisora, la segunda lectura de la reforma constitucional, un hecho que será aprobada, proclamada el sábado. Para el próximo martes habrá un discurso de Guillermo Moreno, presidente de Alianza País, que va a tratar el tema de la reforma, y también para esta semana entonces será noticia el discurso del ingeniero Miguel Vargas Maldonado explicando al PRD y al país el acuerdo al que ha arribado con el Partido de la Liberación Dominicana y qué representará ese acuerdo para los candidatos del Partido Revolucionario Dominicano. Nosotros, si Dios lo permite, estamos aquí otra vez el próximo domingo en otra entrega de Toque Final. Así es que buenas noches a todos.